Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, esta semana la partimos con la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la primera de su administración, y en parte del discurso que hemos ido analizando también durante esta semana se habló de las familias, se habló también de los niños y obviamente también se entregaron algunos lineamientos de cómo poder potenciar también este tema, especialmente para aquellos niños hoy día que están en una situación de vulnerabilidad. Para hablar de este y otros temas estamos acá en el estudio ya con el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, que está acá en la región del Biobío, tiene una agenda pero apretadísima, tiene varias actividades también que va a realizar en la zona, así que por supuesto que nosotros lo tenemos aquí para contarles también acerca de este despliegue. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a todos los auditores también de estarnos escuchando a esta hora de la mañana. Esta es la primera actividad que estoy haciendo. Nos llena de honor eso. Le agradezco muchísimo el espacio. Tenía muchas ganas de venir a Biobío, nos había costado un montón porque hemos estado en muchas cosas, pero hoy día aquí Daniel, que es el Ceremi, muy insistente, me dijo, tiene que venir, tenemos que priorizar esto, porque claramente son buenas noticias para nosotros pensar que la niñez, que la familia esté hoy día presente en la óptica de un gobierno, que es lo que se presenta en la cuenta pública. Esta es una primera cuenta pública, evidentemente está muy marcada por todas las cosas que nos quedan por hacer, pero sí hay que reconocer que desde el primer momento el foco de la protección de la niñez estuvo puesto incluso desde antes de asumir. Y cuando hablábamos de la necesidad, por ejemplo, de desinternar de los niños de menos de 4 años en las residencias, que eso se vio en el plan de gobierno. Cuando tú miras el plan Protege, en el plan Protege plantea de poder sacar a los niños que hoy día están en residencia y que no deberían estar. Y el primer programa, uno de los primeros programas que lanza el presidente, fuimos a Temuco a lanzar el plan Crecer en Familia, fue el poder dar esa señal de que la diferencia sustantiva que tiene nuestro gobierno es poder plantear las soluciones familiares como las soluciones de protección a la niñez. Y eso, ¿por qué? Porque claro, durante algunos gobiernos se ha planteado el reformar las leyes, lo que es correcto. Tenemos de las mejores legislaciones a nivel internacional, tenemos una subsecretaría de la niñez, tenemos una defensoría de la niñez, tenemos un servicio separado del servicio de reinserción, del servicio de protección, tenemos una ley de garantía. Pero todo eso no fue suficiente. Y tampoco fue suficiente que elimináramos los CREAD o tuviéramos residencias más pequeñas, etcétera. Entonces, ¿hacia dónde miramos nosotros? Miramos nosotros que hoy día tenemos que avanzar en aquello que para nosotros es fundamental como espacio protector, que es la familia. ¿Y eso qué significa? No es solo retórica, no es solo decir vamos a sacar a los niños de una residencia, sino que tenemos que preocuparnos de que los niños no entren a la residencia. Y para que no entren a la residencia hay que fortalecer la familia. Hay que preocuparse de cuestiones tan básicas como el poder apoyar a los padres y cuidadores en momentos que son complejos. O sea, hoy día cuando estamos discutiendo, por ejemplo, el tema del proyecto que queremos lanzar, el de entornos digitales, lo que está pasando en los ambientes digitales, por ejemplo, que pueden vulnerar a los niños de manera gravísima, como la explotación sexual, como el sexting, el grooming, todos esos elementos, muchas veces los papás no estamos preparados para eso. Y tenemos la falsa sensación de seguridad porque el niño está en la casa. No, si el niño va a estar complicado si anda afuera, pero resulta que si estando adentro, y de repente tú te levantas en la madrugada al baño y te encuentras con que está tu niño ahí tapadito con la frazada, metido en el celular, y probablemente puedas estar también en una situación de riesgo. O sea, cuando está jugando en línea, cuando está en el Roblox, cuando está en el Discord, cuando está en distintas aplicaciones que ni siquiera las conocemos nosotros. Claro. ¿Quién nos ayuda como papá? ¿Quién nos dice cómo enfrentar este tipo de situaciones? ¿Quién nos enseña, por ejemplo, a poner límite respecto del uso de las pantallas? ¿Cómo nos preocupamos, por ejemplo, de hablar con nuestros hijos, de mostrarle cuáles son los riesgos? Si antes los riesgos eran muy evidentes, como el consumo de la marihuana, el consumo de alcohol, los riesgos digitales pasan muchas veces inadvertidos, porque también los papás a veces estamos muy lejos de esa realidad. Sí, entonces, es muy fácil ocultarla también de parte de los niños, no necesariamente van a contarla. Y ahí, subsecretario, por ejemplo, ¿hacia dónde se va a avanzar en ese precisamente plan de entornos digitales? ¿Cómo se va a ayudar entonces a los padres y cómo se va a proteger entonces a los niños de esto que a veces están, bueno, uno es cambiante porque es algo muy moderno también, y como usted lo mencionaba, hay el conocimiento de los padres también, o en realidad de las personas mayores, también es un poco lejano a veces de lo que realmente va pasando.
Tú dijiste algo muy importante. Esto es muy cambiante, es muy dinámico. Entonces uno si se centra solo en la prohibición o se centra solo en la regulación o en las plataformas tecnológicas, te va a pillar igual. Acá lo importante es que esto tiene que ser una batería completa. Por un lado, restricciones, regulaciones, de acuerdo a cómo podemos tecnológicamente poner, por ejemplo, los mecanismos para restringir la visita de los niños, etcétera. Pero eso no va a servir si es que tú por el otro lado no tienes un fuerte apoyo a la parentalidad. Si tú por el otro lado no le das a los padres herramientas para esto que yo te decía, por ejemplo, mejorar la comunicación, por ejemplo, poner límites, por ejemplo, estar atento a cuáles son los signos que... Y eso se requiere oferta. Se requiere programas, se requiere un acompañamiento a nivel local. Y entonces cuando uno piensa en eso, ¿en qué piensa? Piensa en el sistema de protección integral de la niñez. Piensa en las oficinas locales. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando acá no tienen ni idea qué es lo que es una oficina local. Yo sé que muchos... Y que hoy día tenemos muchísimas en Bio Bio, se han ido implementando. O sea, hoy día tenemos 33 y en todo Chile tenemos 341. Sin embargo, el nivel de conocimiento que hay de la gente es bajísimo. ¿Y por qué es bajísimo? Porque evidentemente esto es una ley que es nueva, que se está instalando, etcétera. Pero ¿cuál es el llamado? A conocer a su oficina local. La oficina local es la puerta de entrada a un estado que muchas veces está desfragmentado, pero que para los niños logra concentrarse en un lugar. Logra ser un espacio de participación. No son como las antiguas OPD, que tú ibas solo si había una vulneración de derechos. Acá también es un lugar para el ejercicio de los derechos. Es un lugar para que los niños se encuentren, participen, conozcan, sean reconocidos, para que las familias también pidan ayuda, porque las familias necesitan, por ejemplo, tener estas herramientas de parentalidad. Desde el gobierno lo que estamos trabajando es poder contar con oferta dosada a las oficinas locales de la niñez de todo el ciclo de vida hasta los 18 años, donde los papás puedan ir a requerir apoyo para poder mejorar la comunicación con los hijos, para poder tener una forma de relacionarse con ellos que sea cada vez más adecuada. Son herramientas que están a la luz de los riesgos que están surgiendo. Entonces, cuando hablamos de entornos digitales, por ejemplo, vamos a hablar de cómo poner los límites al uso de las pantallas, vamos a preocuparnos de cómo cambiar esas pantallas por tiempo de calidad entre los padres y los niños, para que en el fondo las herramientas estén disponibles, porque entendamos, por ejemplo, a un papá o una mamá que van en el bus y que de repente el niño empieza a hacer pataleta y de repente le pasan el celular para que el niño se quede tranquilo porque ya toda la gente te está mirando feo, o peor en un restaurante o en un hotel. Entonces, al final, si tú le enseñas, por ejemplo, cómo se pone el límite, si tú le enseñas cómo decirle al hijo, mira, lo que estás haciendo a mí me complica, cómo reforzar la empatía, cómo reforzar las habilidades socioemocionales, cómo enseñarle al niño a autorregularse, todos esos elementos que hoy día están documentados, que hay programas basados en evidencia, que tienen mecanismos para poder tener esas técnicas, ya vamos a hacer reemplazable la pantalla del celular. Y a lo mejor de esa forma lo que vamos a estar haciendo también es enseñándole a los niños que las cosas tienen límites, que finalmente esos límites se establecen por el bien de ellos, que hay un espacio de comunicación, se va a ir generando confianza, se va a ir generando respeto. Los niños, ¿qué es lo que van a empezar a ver? Que los papás son un recurso. Y no el recurso ir donde el amigo, sino que vamos donde el papá, vamos a preguntarle al papá, vamos a preguntarle a la mamá. Entonces, tener esas herramientas es fundamental y eso lo vamos a hacer con oferta. Lo vamos a hacer a través de nuestros programas en las oficinas locales. Nosotros tenemos un modelo que es de parentalidad que se llama el FIADI, pero vamos a ir colocando nuevos programas que van a ir dotando de esta complejidad que tienen las distintas etapas de desarrollo del niño. Reforzándolo. Lo mismo en el caso del Chile Crece Contigo, que hoy día ya se llama Chile Crece Más, pero que quedó con la oferta hasta los 9 años. Tenemos que hacer crecer esa oferta hasta los 18 años. Y a toda esa oferta, las familias van a poder llegar a través de la oficina local.
Subsecretario, hoy día este es un sistema bien complejo. Usted ha mencionado mucho a la unidad familiar. Y claro, hoy día los tiempos han ido cambiando y las familias se han visto desafiadas. Sí, por supuesto. Padres que tienen que trabajar, hijos que quizás tienen que ser cuidados. Y hoy día pareciera que finalmente desembocamos en algo que es súper fundamental. También estamos hablando del tema de la baja natalidad, que ha sido un tema que también ha impactado. Y no es porque en el fondo a lo mejor las parejas no quieran tener, sino que se vuelve un desafío muy importante justamente porque se necesita un sistema de cuidados muy eficiente y muy fino para poder llevar adelante la tarea, todas las tareas en las que se ve enfrentada la unidad familiar. Hoy día, ¿cómo conversa justamente todo lo que usted nos está mencionando, las oficinas locales de la niñez, el sistema de cuidados también, que aquí tiene un punto importante, y un sinfín de otras reparticiones justamente para darle a las familias ese soporte que muchas no lo tienen, porque hoy día, ¿a quién recurren cuando alguien tiene una bobita chiquitita? A la abuela, a la tía, si a lo mejor hay más recursos, a lo mejor contratar a alguien. Es bien transversal lo que pasa ahí para lanzarse a la tarea de generar una estructura potente de familia. ¿Van a conversar en algún momento esta Totalmente, se crea este espacio. Yo creo que el tema de la oficina local está llamado a generar este ecosistema de redes. Es redes, sí. ¿Y por qué te digo esto? Déjame contarte una experiencia muy bonita que me pasó el sábado pasado. El sábado pasado me invitó una comunidad de fe, una comunidad de fe de Macul, donde estaban reunidas familias de acogida para celebrar el Día Internacional del Acogimiento Familiar. Y hasta ese momento yo siempre había visto las familias de acogida como la unidad familiar, como el concepto de la familia con los dispositivos del Estado, etcétera. Claro. Pero me di cuenta cuando estaba ahí que esa comunidad de fe, así como hay otras comunidades escolares y otras comunidades que apoyan a las familias de acogida, te encontrabas con que eran muchas familias de acogida las que estaban ahí, pero tenían un chat inmenso. Y en ese chat habían gente que eran kinesiólogos, gente que eran médicos, pediatras, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera. Y salía una familia y esa familia decía, ¿sabes qué? Pucha, le pasa esto a mi chiquito, no sé qué hacer, etcétera. No te preocupes, yo voy a verlo. Y de repente empiezo a darme cuenta de que detrás de esa familia de acogida había esta comunidad, las redes de apoyo, que él estaba apoyando en esto. O sea, imagínate el bien que le está haciendo a un niño que hoy día podría haber estado institucionalizado, una familia que decide ser familia de acogida. Pero adicionalmente una comunidad que apoya a esa familia de acogida. Y esas familias de acogida, esos cientos de familias de acogida que se acompañaban en el proceso. Entonces, eso es lo que te va mostrando cómo uno muchas veces diseña planes, programas, etcétera, pero la comunidad viva, la sociedad civil, anda 20 pasos más adelante. Es que las redes de apoyo son fundamentales. Fundamentales en la crianza. Y yo creo que el punto clave es que hoy día, y particularmente los jóvenes y los matrimonios jóvenes, y el temor mucho de esto de la natalidad, viene por sentirse solos. Sí. Por sentirse una batalla muy compleja. Crear un hijo es difícil en nuestro país. No solamente es caro, es difícil. Sí. Hay muchos factores de riesgo, hay muchas cosas complicadas y por eso tenemos que como Estado cambiar el foco y estar al servicio de las familias. Tenemos que crear estas redes, tenemos que acompañar. Cuando uno piensa solamente en el contexto familiar, está equivocado porque tiene que mirar el contexto comunitario, tiene que mirar el contexto escolar, familia, escuela, comunidad, es una triada que es fundamental para blindar todos los espacios protectores de la niñez. Y por eso las oficinas locales son importantes, porque las oficinas locales pueden estar en conexión con los colegios. De hecho, están en conexión con los colegios, falta mucho más. Y por eso vamos a instalar un apoyo también en las líneas de habilidades socioemocionales, para que trabajen con los colegios. Porque hoy día tenemos un tema de la prevención de la violencia que es fundamental, pero que se basa mucho en la desregulación emocional. Se basa mucho en la crisis que tuvimos en la pandemia, en las pantallas, la falta de regulación con otros que tuvimos cuando estuvimos en las casas. Entonces llegamos con una crisis de salud mental que ya venía instalada también, que venía increciendo en materia de los niños. Y entonces también surgen estas necesidades. Los colegios tienen sus planes de convivencia, pero muchas veces no tienen oferta. No tienen programas preventivos basados en evidencia que apoyen el desarrollo de esas habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, el convivir, se aprende como se aprende a sumar.
sea, si nosotros le enseñamos a los niños a resolver pacíficamente los conflictos, si les enseñamos a ser empáticos, a mirar a la otra persona desde la empatía, claramente tú vas disminuyendo los niveles de agresividad dentro de los contextos escolares. Las oficinas locales van a tener esas herramientas. Nosotros queremos que no solamente sean un organismo derivador a la oferta pública, sino que tengan también adosado programas que cuando una familia llegue a la oficina local, no le digan, ¿sabe qué? Tiene que ir para allá o para acá o para acá. No, si el tema familiar... Que lo desanime. Podemos ayudar, porque muchas familias llegan no sabiendo lo que necesitan, pero de repente se dan cuenta que lo que necesitan es tener una mejor comunicación con sus hijos. Y entonces, si tenemos una oferta que le enseña a mejorar esa comunicación, vamos a estar haciendo un cambio sustantivo. Y lo que nos va a pasar es que en la medida que sean más conocidas las oficinas locales de la niñez, en la medida que más gente vaya y se apodere de ese espacio, que los niños participen, ejerzan su liderazgo en esos entornos de manera protegida, lo que vamos a tener es que vamos a tener una base preventiva mucho más fuerte. Hoy día lo que nos está pasando es que al no haber esa base preventiva, tenemos una UTI que está colapsada, que es el servicio de protección, donde hay quiebres familiares, donde los niños son internados en residencia o en programas ambulatorios, donde las dificultades que tiene el servicio de protección son muy grandes. Pero para eso primero tenemos que cerrar la llave, tenemos que poner la prevención en el centro y tenemos también que hacernos cargo de la crisis y tenemos que observar cómo también las familias son relevantes. El servicio de protección ha tenido un problema histórico. Durante 40 años ha omitido a la familia. Durante 40 años el servicio de protección no ha mirado a esa familia de origen, la ha mirado como un factor de riesgo y muy pocas veces se ha trabajado la reunificación familiar de manera adecuada. Apenas el 5% de los programas del antiguo Sename, por ejemplo, trabajaba con las familias. Claro. Trabajaban con la familia como contexto, pero no como sujeto de intervención. Claro. Pero ahí, subsecretario, ¿cómo se logra cuando, claro, también hay un concepto de familia desde el punto de vista de la intención también de la gente en poder también armar y en cambiar y en poder generar estas condiciones también de decir, bueno, yo quiero aprender, yo quiero mejorar también las condiciones socioemocionales a lo mejor de este entorno, pero muchas veces los niños que lamentablemente están en condiciones de vulnerabilidad están en un entorno donde, claro, muchas veces sus progenitores o sus familiares más cercanos que podrían hacerse cargo de ellos no están en condiciones, pero tampoco quieren cambiar. Entonces, ¿cómo se puede abarcar en aquellos que claramente no es por un tema de intención, sino porque ellos ya están con sus propios problemas y no están en capacidades de poder hacerse cargo de ese niño, pero tampoco tienen disponibilidad de hacer un cambio para poder traerlo de regreso? Hay situaciones que son diferentes. Y uno, por ejemplo, Mira, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto hace más de 20, casi 30 años, siempre me decían, no, si al Sename llegan los niños que son abandonados. Eso es falso. Menos del 4% son niños abandonados propiamente tal, que no tienen a nadie. La mayor parte de los niños que están en residencia, por ejemplo, reciben la visita regular de un adulto responsable semanalmente. En el contexto mundial, 7 de cada 10 niños que están en una residencia reciben una visita regular. Acá en Chile es más o menos la mitad, por las dificultades que hay, porque les dicen, vengan el día miércoles de 9 a 11 a ver al niño. ¿Qué adulto responsable que tiene un trabajo, muchas veces precario, puede pedir permiso todas las semanas para ir de 9 a 12 el día miércoles a la visita? Sí, está difícil. Y si no vas a la visita, eres un mal padre. Claro. Y si vas a la visita, pierdes la pega, entonces eres insolvente para poder mantener. Entonces, pero resulta que si nosotros miráramos, por ejemplo, que ese porcentaje de adultos responsables que van cotidianamente a ver al niño a la residencia, etcétera, si habláramos con ellos y les preguntáramos cuál es su dificultad, bueno, mira, no tengo empleo, o bueno, mira, mis ingresos son inestables, o bueno, no tengo condiciones de habitabilidad, y si el Estado invierte ahí, en vez de tener al niño en la residencia. Es lo que usted dice. Finalmente se ha trabajado poco en ese Mirar enlace, la familia. en mirar efectivamente a lo mejor, porque cuando sucede que un niño llega a una residencia, yo creo que todos entramos en el prejuicio de, la familia no era apta, mejor alejarlo. Pero también hay otras cosas más graves, por ejemplo... Consumo de drogas. Claro, Sí. pero también, por ejemplo, violencia física y violencia sexual también, que Pero pasa en muchos casos. déjame contarte un poco la experiencia. Cuando
uno trabaja con la familia extensa, no siempre la familia nuclear, pero siempre hay alguien dentro de la familia que puede hacerse cargo. Pero hay que mirar a la familia extensa, hay que mirar a la abuelita, hay que mirar a la tía, hay que mirar al tío, hay que observar sus recursos. Usualmente, ¿qué es lo que miramos nosotros? Miramos las cosas negativas. Déjame contarte una experiencia personal. Cuando yo llegué a mi antigua pega, que no la voy a nombrar, cuando yo llegué a mi antigua pega... Puede decir el color de su pega, así nosotros nos manejamos. No. Una pega de color naranjo. Una pega de color naranjo en una fundación que estaba recién creándose, pero que era una fundación que entregaba recursos a programas del Sename en esa época. Y y se entregaban en programas para la reunificación familiar. Y decidimos medirlo. Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarle a los trabajadores. Y le preguntamos a los trabajadores si su trabajo en reunificación familiar iba a mejorar el bienestar del niño. ¿Qué crees que me contestaron? Alrededor de un 30% me contestó que sí. O sea, un 70% de los trabajadores sociales que trabajaban en reunificación familiar no creían que iba a mejorar el bienestar del niño. ¿Qué pasó 2 años después? Cuando medimos nuevamente con NSFAS. En NSFAS es una medida un instrumento de North Carolina que mide assessment familiar en 12 dimensiones. Medimos esas 12 dimensiones del bienestar del niño. Adivinen qué pasó. 77% de los niños reportaron haber mejorado su bienestar. O sea, los trabajadores 2 años antes decían... Solo el 30% es que va a mejorar. A veces los trabajadores, no es, ahí quizás ser un poco abogado del diablo, ellos ven de primera mano. A lo mejor están más con el corazón roto, han visto la realidad por supuesto, hay una desconfían. Historia. Pero cuando tú trabajas con la familia, logras el cambio. Y viste que al final del periodo, un 77%, que es altísimo en esta materia. Entonces, hay que desmitificar esto. Hay que perderle miedo a las familias. Hay que empezar a mirarlas de manera distinta. Una familia que ha sido vulneradora, una familia que ha tenido un abusador, una familia que ha tenido a alguien violento, puede cambiar. Podemos sacar del entorno a ese que fue violento, podemos sacar del entorno a ese que fue abusador, podemos trabajar con la familia extensa, podemos reunificar cuando uno, por ejemplo, ha fallado como papá, por cuestiones que pueden ser negligencias, que al aprender de manera distinta las cambiaste. ¿Quién viene con un manual de papá? Muchas de esas familias de alta vulnerabilidad social vinieron con modelos violentos, por ejemplo. Y hace 40 o 50 años en nuestro país también siempre ha tenido problemas con la familia y siempre había una figura fuerte, una abuela, una mamá, siempre había alguien, siempre hay alguien una figura que puede fuerte. Rescatar al niño y que lo puede ayudar y que lo puede proteger, y hay que darle herramientas a eso. Y pensemos, si yo te pregunto, ¿cómo crees tú que son las familias de Chile? Yo creo que es muy difícil de que algunos de ustedes, y yo mismo, si no fuera porque tenemos las estadísticas, pero hay violencia en nuestras familias. 6 de cada 10 papás o mamás aleccionan de manera violenta a los niños. Eso lo dice la UNICEF en las últimas mediciones. Entonces, tenemos que cambiar esa lógica. La diferencia es que el Estado empezó a ver la violencia en estos sectores más desprotegidos, en donde hay pobreza, en donde hay exclusión social, etcétera. Y muchas veces la solución fue internarlos en residencia. Afortunadamente, la política pública ha empezado a darse cuenta que no hay mejor lugar para que un niño crezca que en una familia. Pero tenemos que mirar la familia en su complejidad. Esta familia que es la familia de origen, ¿podemos trabajar con ella? Sí, podemos trabajar. Hagamos reunificación. Cuando falla la reunificación, miremos la familia extensa. Veamos si hay alguien dentro de la familia extensa. Sí, hay alguien, perfecto. No hay ninguna posibilidad. Vámonos a una familia de acogida temporalmente y veamos la posibilidad de una adopción. Y avancemos, pero siempre que el modelo sea familiar. Y eso es lo que estamos apuntando nosotros con el plan Crecer en Familia. Que las familias primero no se rompan, llegar antes, dejar de llegar tarde, dejar de llegar cuando la familia se rompió y terminamos con una medida cautelar en el Sename, o en el Servicio de Protección. Lleguemos antes, lleguemos en la oficina local, lleguemos en el espacio preventivo. Ya, no se pudo, llegamos para acá. Bueno, que la solución sea familiar. No institucionalicemos al niño, preocupémonos de tener familias de acogida. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira, cuando un niño llega a una residencia, el costo para el Estado es del orden promedio de los 2,3 millones de pesos mensuales. Cuando un niño llega a una residencia del Estado, el costo promedio mensual es de 4,3 millones.
Cuando uno llega a una familia de acogida, ¿sabes cuánto recibe una familia de acogida de parte del Estado? No es tanto dinero, porque hace poco tuvimos entrevista al respecto. 20 a 140.000 pesos. Sí. Es decir, 1 versus 10 o 20 veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que cambiar la proporción, hay que subir los recursos para las familias de acogida, porque esto demanda gastos reales. O sea, un niño que tiene una mayor exposición al riesgo necesita más salud mental, necesita más apoyo médico, necesita recursos, necesita apoyo escolar, necesita psicopedagogo. Entonces, tenemos que proveer eso, porque hoy día hay muy buena voluntad, hay mucha gente que llega con la buena voluntad, pero a la hora de los que hubo, necesitamos tener recursos para eso. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo con el Plan Crecer en Familia. Vamos a mejorar las condiciones de la familia de acogida. Logramos que la Inspección del Trabajo ya está reforzando 11 derechos fundamentales para los trabajadores de empresas privadas que son parte del acogimiento familiar, y queremos extender eso también a los trabajadores públicos. Estamos haciendo las gestiones para precisamente poder llegar adelante con eso. Nos deja súper esperanza, subsecretario. Qué bueno, Nos deja qué súper bueno que así esperanza. sea. Invitarlos a todos los auditores, acá a todos los auditores, cuando Daniel sale a la calle a llamar a las familias de acogida, bueno, vamos con él todo. Mire, es probable que no podamos ser familias de acogida, muchos de nosotros, por nuestra realidad, por nuestro contexto, pero todos podemos difundirlo, todos podemos ir al colegio, a las comunidades de fe, a las iglesias, todos podemos incentivar a que los que puedan se sumen a esta tarea, porque no hay nada más importante que cada niño crezca en una familia. Los 1000 primeros días de cada niño son vitales para su desarrollo cognitivo, emocional. Darle un pedacito de ese tiempo para acogerlos, para acompañarlos, para apapacharlos, para quererlos, para que se sientan contenidos, es fundamental para cambiar su vida. Así que los invito a todos a pensar en la posibilidad de ser familia de acogida, y si no es posible, a difundir la familia de acogida y a visitar las oficinas locales de la niñez con sus niños. Es tremendo aviso el subsecretario de Niñez, Marcelo Sánchez, quien está acá en la zona hoy día, y por supuesto también con amplio ahí también despliegue de lo que tiene que ver con las temáticas de la cartera. Muchas gracias, subsecretario, por estar junto a nosotros. Gracias, subsecretario. Muchas gracias a los auditores, y un gran abrazo a todos los habitantes de esta hermosa región, que sé que se van a poner las pilas con el derecho a vivir en familia. Totalmente.